La construcción del primer cable submarino entre Sudamérica y Asia posiciona a Chile en el centro de una disputa global por el control de la infraestructura crítica. Más allá de las tensiones diplomáticas, el proyecto abre un debate técnico sobre la soberanía tecnológica y el estándar de protección de los datos que circularán por esta red. Analizamos las implicancias de esta obra de conectividad junto a Carlos Lara, codirector ejecutivo de Derechos Digitales. Carlos, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. A ver, lo primero, ¿cómo has visto desde el lado digital, entre comillas? Claro, esto ha sido una disputa política de aquellas. ¿Cómo has visto desde lo digital? Lo conversamos en la previa. Estas son muchas veces obras o construcciones que traspasan mandatos. Son como cuestiones de Estado. Claro, y aquí se entreteje el tema político. ¿Cómo lo has visto? Bueno, lo vemos con preocupación. Desde Derechos Digitales, como organización que trabaja en derechos humanos y tecnología, también lo asumimos así. Estas son políticas de Estado, idealmente las que deben decidir cuál va a ser la infraestructura del país, cuál va a ser la forma en que un país se conecta con el mundo finalmente, y además en que puede convertirse en un polo de conectividad para el resto de la región latinoamericana. En tal sentido, lo que vemos es que todas estas preocupaciones que puedan existir sobre nuestras posibilidades de conectividad con el mundo y las condiciones de seguridad que pueda haber para eso, estén ahora condicionadas por una disputa geopolítica y por unos intentos también de forzar por ese lado la toma de decisiones que, en nuestro parecer, deberían ser dotadas de un rigor técnico, de transparencia, de participación y no tanto así de una respuesta a la política contingente. ¿Y esos últimos requisitos, a tu juicio, aquí han estado absolutamente ausentes? No es que estén completamente ausentes. ¿Ya? Lo que pasa aquí es que hay un proceso largo del que el gobierno ha hablado, de los 13 pasos y qué sé yo, donde lo que vemos es una distribución de distintas competencias para tomar distintas partes de una decisión que consideramos que es una decisión amplia de Estado, de país, que no solamente debiera considerar la participación de más voces, sino muy especialmente considerar qué son los riesgos de seguridad nacional, qué son los riesgos para los derechos de las personas desde una perspectiva holística. Ya. Es decir, no solamente pensando en que si es que el cable tiene o no una vulnerabilidad técnica, sino también cuál es la capacidad de Chile, del Estado chileno, de fiscalizar que se cumplan condiciones, de fiscalizar que se cumpla con la legislación chilena, con las reglas de protección de los derechos de las personas. Más allá que te lo venga a imponer Estados Unidos, en el fondo. Es que al final de cuentas, Andrés, creo que este es un punto significativo de esta discusión. Nos estamos entrampando en una discusión geopolítica y con quién tenemos que alinearnos, Claro, y por qué y por cuánto tiempo, y además en el contexto de cambios políticos internos en Chile, pero en lo que consideramos quienes trabajamos en la protección de los derechos es que estas son cuestiones de un alcance mucho más amplio, como dijiste al principio, cuestiones de Estado, donde no son quiénes son los dueños de los cables o quiénes son los países más bien que tienen mejor relación con los dueños de los cables, quienes determinan las condiciones, sino que en rigor estas deberían ser condiciones que determina el Estado chileno, en razón de las prioridades del pueblo chileno y de los derechos que asisten al pueblo chileno. Carlos, aquí hay varios elementos y la crítica que más se ha suscitado, claro, esto colinda con lo político al final, al gobierno es derechamente la mala entrega de información, porque en principio el gobierno sale diciendo, no, aquí estamos en una etapa muy primaria, aquí prácticamente no se le ha puesto el sello, aprobado nada. Y después conocemos documentos de que el ministro de Transporte solamente había, obviamente, aprobado, después se echó para atrás. En el fondo, ha faltado esa información de entregar claramente, a ver, cómo es este cable, cómo es el proceso, cuántas aprobaciones se necesitan, cuántos ministerios participan acá. En el fondo, ha faltado esa bajada de información que uno siente, desde lo periodístico nomás, que se ha entregado como por tirones. Y al final todo queda como en una nebulosa, algo que debió haber sido entregado de mejor manera. Es que me parece que hemos visto estas críticas, ¿sí? Hemos visto la respuesta del gobierno al especificar cuáles son los pasos técnicos que debe pasar un proyecto de esta naturaleza. El punto ahí es que la disponibilidad de esa información, el hecho de que esa información pueda estar ahí afuera para quien quiera buscarla, no es necesariamente suficiente para que toda la población, incluido el gobierno entrante, conozca a cabalidad tanto las características técnicas como las implicancias de esto. Es decir, para que pueda haber una comprensión de nuevo más amplia respecto de lo que esto puede significar en términos de costos y beneficios. Que por supuesto que sería muy bueno que pudiéramos comprenderlo no solamente desde la sociedad civil, sino también pensando en que va a haber autoridades entrantes. Y en ese sentido, me parece que la transparencia, la lucha por la transparencia es una pugna constante, o sea, que en este caso nos habría ayudado mucho a poder dilucidar esos riesgos desde antes. De todas maneras, Carlos, pero a lo que voy yo es que aquí han habido contradicciones dentro del mismo gobierno. O sea, un ministro con un subsecretario que muchas veces dicen cosas que no van en el mismo sentido. El ministro dice, yo aprobé esto, pero después me eché para atrás, después el subsecretario diciendo, no, esto sí o sí se va a aprobar. Y uno dice, a ver,
pero ¿quién es al final? ¿Quién es el que maneja? ¿Quién tiene el sartén por el mango, en el fondo? Para entender, yo solamente voy desde lo comunicacional, entender cuál es la respuesta que se necesita ante una coyuntura que es compleja. Es que en estas clases de coyunturas complejas, esa parte comunicacional es un pilar esencial. Sí. Porque es esa parte comunicacional la que permite la coordinación con el gobierno entrante. Absolutamente. Pero desde nuestra perspectiva es lo que también nos permite evaluar esta clase de cosas como ciudadanía. En tal sentido, de nuevo, no es solamente el hecho de que exista un diario oficial con algún decreto u otro o las publicaciones que se hagan de estos proyectos en un sitio muy específico, sino también el aspecto de comunicar a la población. Es decir, un cable submarino, por ejemplo, dentro de los 13 pasos incluye lo que sucede con el lugar específico donde el cable llega a tierra y se conecta en una estación de amarre, que por cierto involucra a la comunidad que está allí. Sin embargo, si no entendemos eso desde esa comunidad que está localmente ahí, como país y como sociedad completa, esa información siempre se va a tornar incompleta. Es decir, todos estos requisitos de transparencia, todas estas exigencias que hacemos de la información a la que debemos acceder, no es solamente una disponibilidad de información, sino también una comunicación proactiva respecto de cuáles son las cosas que se están haciendo. Inclusive para la circunstancia de poder decir que esto puede ser positivo, que vamos a bajar la latencia con Asia, que nuestro socio comercial China pueda tener una mejor conectividad, que podamos ser un hub regional de conectividad o lo que sea. Pero para entender en cualquier circunstancia cuáles son las implicaciones. Porque al entender esas implicaciones es que podemos también actuar como sociedad, como entes fiscalizadores, como la fiscalización política de la oposición, como también como sociedad para intervenir allí donde consideremos que existen riesgos adicionales. Sí, Carlos, Chile, quizás la pregunta más básica, ¿Chile necesita este cable chino, entre comillas? Pongamos el cable chino para que entendamos un poco en el lenguaje. Sé que técnicamente tiene otro rigor en el uso del lenguaje, pero ¿Chile necesita este cable chino? Y la segunda pregunta, ¿Chile necesita elegir entre China o Estados Unidos? Es como la coyuntura que está empujado a Estados Unidos. Qué lástima que no estemos hablando del cable chileno para hablar de esto. Pero una de las cosas que tiene la economía digital creciente, en la economía de datos, y cualquier aspiración de un crecimiento de la economía nacional a partir del intercambio de datos, que es como el carácter principal de la economía global actual, como ante la contingencia de que así es como estamos tratando de quizás aumentar nuestra capacidad de producción de finanzas para el país, es que más allá de necesidad o no, sí parece ser una conveniencia. Lo que eso nos preocupa como derechos digitales no es tanto esa parte de si es China o si es Estados Unidos, que es una pregunta, ¿qué es lo que preocupa? Al parecer un tanto tramposa, sino más bien cuáles son las condiciones que ponemos, sea para China o para Estados Unidos, para efectos de que cualquier intercambio de información que ocurra mediante su infraestructura sea plenamente respetuoso de los derechos de las personas en Chile y que no signifique por esa vía ni invalidar la acción de fiscalización del Estado chileno, ni mucho menos que sea una vía adicional para acciones de o vigilancia masiva o de hackeo o de cualquier otra forma de vulneración de los derechos de las personas aquí en Chile. Porque ese peligro, uno podría pensar como ciudadano, podría estar tanto, si lo dice Estados Unidos respecto al cable chino, podrían decir los chinos sobre un cable estadounidense. O sea, el peligro podría ser de las dos partes. Es que es lo que ha dicho también la Embajada China. O sea, es lo que descubrimos hace un poco más de una década con las revelaciones de Edward Snowden. Claro. Que esa capacidad de los Estados Unidos de tener acceso a los cables de comunicación les permitía, con y sin la contribución de las empresas de tecnología, el acceder a grandes cantidades de información para efectos de sus propias actividades de vigilancia masiva, por sus servicios de inteligencia. Y no podemos simplemente descartar que eso pase respecto de otros países, como eso. Para grandes potencias eso sigue siendo un interés para su seguridad, para sus posiciones hegemónicas, y es por esa razón que no podemos simplemente quedarnos con esa visión maniquea de uno u otro, sino más bien de cuáles son las condiciones que desde nuestro lado imponemos para esa infraestructura. Porque claro, uno ve también que, el otro día vi un mapa de la cantidad de cables subacuáticos que hay en el mundo. O sea, hay muchos, centenares, pero en el fondo hay muchos entre Estados Unidos y China. Entonces uno dice, a ver, si nos están levantando la voz respecto a esto. Ustedes están más conectados, mucho más conectados que nosotros con China, entonces. O sea, es que una de las partes de la coherencia que exigimos es que quienes están tratando también, del lado que sea, de presionar a... Aquí da lo mismo que presiones. De presionar al Estado chileno en apuntar en una dirección que les favorezca a ellos, finalmente sirve a sus intereses, que pueden ser muy legítimos, que pueden estar muy asociados a eso. Pero son sus intereses. Pero esos intereses son una de las partes en toda esta ecuación. Tanto a China como a Estados Unidos les conviene tener cables con Chile finalmente, por la razón que sea. Y por tanto Chile también, o cualquier país de la región, debería estar posicionado
o aprender a posicionarse como Estado y no solamente como gobierno de turno, en poder establecer esas condiciones que van a corresponder finalmente a la infraestructura, no solamente de los 4 años de gobierno, sino también de la infraestructura que va a permitir el crecimiento de la economía o la interacción entre personas o el ejercicio de derechos para el resto del tiempo donde sigamos contando con Internet como la vía para ejercer derechos. Carlos, y un último punto, porque uno ve, aquí estaba leyendo el diario El Mercurio, y hoy día salía publicado este documento del organismo estatal chino, que encargado de la aprobación del lado chino, recordemos que este es un trayecto largo, que son apenas, creo que menos de un 10% corresponde al territorio marino chileno, entre comillas, o sea, gran parte internacional y también aguas chinas. Dicen los chinos, la construcción de esta ruta permitirá a las naciones asociadas ejercer una soberanía de datos efectiva al reducir el desvío de tráfico a través de jurisdicciones de terceros países que imponen regímenes de vigilancia unilaterales. En el fondo, lo que dicen los chinos es muy distinto a lo que dicen los norteamericanos. Y es básicamente la contraparte, es Claro. como el otro lado de la moneda de es mi rival hegemónico el que está vigilando. Lo cierto es que debemos asumir que porque estamos trasladando información a través de las redes digitales hay algún nivel de vulnerabilidad y que por tanto el enfrentar aquellas no depende tanto de quién es la contraparte haciéndolo, sino más bien de cómo lo prevenimos, cómo lo evitamos y cómo lo perseguimos cuando sucede. Aquí el gran punto de conflicto a nivel mundial va a ser inteligencia artificial, datos. Esto se va a instalar como quizá el principal punto hoy día de conflicto entre las dos grandes potencias. Sin duda alguna, y por lo tanto también tenemos que entender cuál es nuestro rol en esto. Cuando hablamos de soberanía tecnológica, por ejemplo, no es solamente nuestra capacidad de desarrollar inteligencias artificiales en Chile, por ejemplo, sino también de pensar en cómo cualquier nuevo emprendimiento, cualquier forma de expresión, cualquier forma de, no sé, publicación de noticias, cualquier forma de comunicación privada entre personas o de comercio en línea, que pueda desarrollarse en condiciones en que eso sea seguro para todas las personas intervinientes, sin que eso signifique ni instancias de vigilancia masiva, ni de vigilancia dirigida, y ciertamente no de un intento de usar toda esa información con fines de consolidar posiciones hegemónicas, sino por el contrario, en un contexto de comunicaciones como la vía para el ejercicio y la defensa de derechos. Carlos Lara, codirector ejecutivo de Derechos Digitales, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias a ti, buen día. Buena jornada.